Buenos días, mi nombre es Francisco Daniel Pérez Mayoral, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de UNADEM. En esta ocasión vengo a presentar el examen de evidencia de nutrición clínica en una parte de él, que es de la unidad número 2, y hablaré sobre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. El contenido de este examen, de esta parte del examen, llevará el panorama epidemiológico de México, definición y clasificación y diagnóstico de diabetes mellitus 1 y 2, signos y síntomas de diabetes mellitus tipo 1 y 2, fisiopatología de la diabetes mellitus 1 y 2 y tratamiento farmacológico. El panorama epidemiológico de la diabetes mellitus en general en el mundo. Hablaremos desde el 2015, que es lo que se tiene hasta ahorita, cifras de la Federación Internacional de Diabetes. Habla sobre el gasto sanitario mundial, que es de 673 millones de dólares, que es el 12% del gasto mundial en sanidad. Son 415 millones los adultos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, 318 millones de adultos detectados con alta glucosa, con glucosa alta. El número de muertes de diabetes hasta el 2015 es de 5 millones. La prevalencia nos indica que el 87% de los adultos detectados con diabetes en el mundo es de tipo 2, el 1% es con diabetes mellitus de otro tipo, y el diabetes mellitus tipo 1 es del 12% de la población mundial. Detectados niños, uno de cada 7 con diabetes mellitus al nacer. Uno de 11 adultos tiene diabetes mellitus. Uno de cada 15 de adultos tiene resistencia a la insulina. Uno de cada dos adultos no es diagnosticado con diabetes mellitus. Y hasta el 2015, de la edad de 20 a 79 años, es la prevalencia mundial del 8% en adultos con diabetes mellitus, 8.8% de la población mundial. El panorama epidemiológico de diabetes mellitus tipo 1 es de, hasta 2015, 542 mil millones, 542 mil niños detectados. Esto va aumentando cada año alrededor del 3%, que son cada año 86, desde el 2013, 86 mil niños los que nacen, que tienen este problema. Los 10 primeros países que según establecidos por la FID con diabetes de 0 a 14 años, en primer lugar está Estados Unidos y México se encuentra en el 10º lugar. Y es alrededor de 13.500 niños los que se encuentran. Entonces son 13.500 miles de niños los que se encuentran diagnosticados en nuestro país según el panorama epidemiológico de México en diabetes mellitus número tipo 2. Esto hasta 2016 diagnosticado. Estos ya diagnosticados, y esta información la sacamos de la Salud de Medio Camino de 2016. Es el 9.4% de la población general de México, la cual debe tener algún tipo de servicio de salud para poder estar dentro de estas. El 8.4% de la población de hombres de México tiene diabetes. El 10.3% de mujeres. La prevalencia es del 3.1%, que son de la población mexicana, que es en adultos de 60 a 65 años de edad. Reciben un tratamiento de médico en un control del 80 o el 87%, 87.8% de estos adultos diagnosticados. O sea, quiere decir que la gran mayoría va. Complicaciones más comunes de los diagnosticados son 5. Uno, la visión disminuida, que es el 54.5%, el 11.19% es daño a la retina, pérdida de la vista, el 9%, úlceras 9.14% y amputaciones 5.5%. La definición de diabetes mellitus es un síndrome heterogéneo, abarca diversas situaciones patológicas. Se debe a la elevación de una concentración de glucosa en la sangre, lo que genera hiperglucemia o resistencia a la insulina. La diabetes mellitus número 1 se caracteriza por la destrucción de la célula beta, que conduce muy frecuentemente a la deficiencia de insulina,
de la diabetes mellitus número 2 es resistencia insulínica acompañada de una deficiencia relativa en su producción pancreática. Lo que diferencia una de las dos es que una pueden, pues desde el principio no hay ya creación de insulina, hay un daño dentro de la célula. Entonces, este tipo de pacientes necesita un tratamiento de insulina, son insulina dependientes. Y los otros, pues con alimentación se podría controlar, no necesariamente necesitan insulina. Dentro de esta enfermedad, que es una enfermedad sistemática, la hiperglucemia, comenzamos con la hiperglucemia a largo plazo. Después, la asociación a complicaciones multiorgánicas, o sea que hay muchos daños en diferentes partes de los órganos diana, en este caso, porque puede haber daño desde la retina, interno, o daños externos, que pueden ser úlceras que sean tan grandes, llagas grandes que pueden ocasionar hasta una amputación. Y parte de los daños multiorgánicos serían retinopatía, neuropatía, nefropatía y cardiopatía vascular, y daños cardiovasculares, perdón. Causas, y esto puede ser causa de aumento de la morbilidad. Y la clasificación que encontré dentro de la revista de Facultad de las Ciencias de la Salud sobre fundamentos biomoleculares de la diabetes mellitus respecto a la diabetes tipo 1 y la tipo 2 es que la diabetes mellitus tipo 1 se clasifica como diabetes mellitus de insulino dependiente. La diabetes tipo 2 es diabetes mellitus insulino resistente. La diabetes tipo 1 es originada por destrucción de las células betas inducidas por virus y por los linfocitos citocílicos para las células beta. En el caso de la diabetes mellitus insulino resistente se caracteriza por tres cosas: resistencia a pre-recepción, resistencia al receptor, resistencia a post-recepción. Y esta es originada por anticuerpos contra la insulina, mutación de la insulina, en el caso de la resistencia a pre-recepción. En el caso de la resistencia del receptor, es originada por la disminución de receptores y o su afinidad o por la insulina. La reacción inmune contra los receptores de la insulina. Y en el caso de la resistencia por recepción, es originada por mutación del gen de la glucosinasa y también por la baja expresión de receptores GLUT2 en las células beta. ¿Qué provocan estas alteraciones? Como disminución de la entrada de glucosa a las células dependientes de la insulina, inhibición de la glucogénesis, la lipogénesis, la síntesis de proteínas en células dependientes de insulina, inhibición de mecanismos antipostocitos, inhibición de la ruta del MAP quinasa y otras implicaciones de la expresión genética. Y la hiperglicemia, glicosilación de proteínas plasmáticas y de índole vascular. El diagnóstico de la diabetes mellitus se debe a una glucemia plasmática en ayunas superior a 126 miligramos de decilitro, entendiendo que es con un ayuno de un periodo sin ingesta como mínimo de 8 horas. Esto puede ser después de que uno se levanta. La glicemia plasmática ocasional superior a 200 mililitros obtenida en cualquier momento del día, independiente del tiempo transcurrido desde la última ingesta, y acompañado de síntomas de diabetes mellitus por la polinuria, la polidipsia y la pérdida de peso explicada. Esto es ya porque te lo pide el médico, tienes que tener estas características. La glicemia plasmática superior a 200 mililitros decilitro. Esta es a las 2 horas de un test de tolerancia a la glucosa realizado con 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Se la toma la persona y según los criterios de peritoneo. Y segundo, debe repetirse en 2 ocasiones diferentes para que sea comprobable. Esto es sacado de la fisiopatología aplicada a la nutrición. La clasificación de diabetes mellitus según la American Association. Diabetes mellitus tipo 1, medida por procesos inmunitarios. La diabetes mellitus tipo 2, no mediada por procesos inmunitarios.
La diabetes gestacional se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Otras serían la secundaria, por enfermedades del páncreas, asociada a endocrinopatías, inducida por fármacos, inducida por infecciones, por patologías infiltrativas, asociada por defectos genéticos. Y el panorama de diagnóstico sería la glucemia casual, la glucemia en ayunas, la prueba de tolerancia, la hemoglobina glucosilada de los síntomas de hiperglicemia o crisis de hiperglucemia al azar. Otra sería la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es diabetes tipo 1, autoinmunidad idiopática, diabetes tipo 2, predominantemente insulina resistente con deficiencia relativa de insulina, 2, predominante con defecto secretor de la insulina, con o sin resistencia a la insulina, diabetes gestacional, no hay una definición como tal, otros tipos específicos de diabetes. Y los parámetros de diagnóstico también son tomada la glucemia casual, la glicemia en ayunas y la prueba de tolerancia. Casi todas son similares a la anterior, si se dan cuenta. La clasificación de diabetes mellitus según la Organización Mundial de la Salud. Diabetes mellitus tipo 1, autoinmune e idiopática. Diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes gestacional, como la diabetes secundaria, que serían otras. Parámetros de diagnóstico serían la glucemia basal, la glucemia de 2 horas al ingerir 75 gramos de glucosa y glucemia en cualquier momento del día. Eso me lo mencioné anteriormente, pero estas sí varían un poco en este caso. Esta es de la Organización Mundial de la Salud, esa clasificación, y esta es para la diabetes gestacional. Cualquier grado de intolerancia a la glucosa que comienza o bien se reconoce por primera vez durante la gestación. Los parámetros diagnósticos: se realiza un test de diagnóstico del cribado, es alrededor de más 140 miligramos de decilitro de unidad establecida según el diagnóstico, y si dos o más valores del test son iguales o superiores al basal de 105 miligramos por decilitro, y después de una hora se vuelve a hacer otra, se hacen 3 tomas, después de una hora 180 mililitros por decilitro, y 2 horas después de 155 minutos por decilitro, y 3 horas después 140 por decilitro de hemoglobina glucosilada. En México tenemos la norma que no, por parte de la Secretaría de Salud, que sería diabetes tipo 1 y 2, pero antes de esta está la prediabetes, una o ambas de las alteraciones de la glucosa sanguínea o glucosa normal en ayuno e intolerancia a la glucosa. Esto no quiere decir que sean diabéticos, pero es una pie a que puedan tener esta patología. Los parámetros que marca son el casual de 200 miligramos por decilitro en unidad, la glicemia plasmática en ayuno de 126 miligramos por decilitro, y la glicemia a las 2 horas después de la carga oral de 75 gramos de glucosa disuelta en agua de 200, que va a dar la unidad de 200 miligramos por decilitro. Y en el caso de la prediabetes se puede decir que es por una resistencia a la insulina. La diabetes gestacional entre semanas de la semana 24 o 28 de embarazo es como podemos saber, es que se puede saber que en esas fechas puede haber la clasificación de la diabetes mellitus según la Organización Mundial de la Salud respecto a la diabetes gestacional. Cualquier grado de intolerancia a la glucosa que comienza o bien se reconoce por primera vez durante la gestación. Esto puede ser en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Para estos se debe de hacer una prueba de hemoglobina glucosilada que no debe de ser mayor a 6.5% miligramos por decilitro. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? La hemoglobina glucosilada es los residuos que quedan de hemoglobina durante el periodo de glucosa que se van quedando en el organismo, y los cuales se hace una prueba de 3 meses para ver esa cantidad de residuos de glucosa que se hacen gracias a la reacción de Maillard.
y con esto podemos saber cuánto es la cantidad de hemoglobina, el porcentaje, y así designar si tienen o no una diabetes gestacional, en este caso con las embarazadas. Los parámetros diagnósticos: se realiza un test de diagnóstico si el cribado es de 140 miligramos de unidad de decilitro, de miligramo entre decilitro. Si dos o más valores del test son iguales o superiores, primero el basal de 105 miligramos por decilitro, después en una hora 180 miligramos entre decilitro, y 2 horas después 155 miligramos entre decilitro, y después 3 horas 140 miligramos por decilitro. La diabetes mellitus según la NOM 015 de la Secretaría de Salud en México. Primero se designa la prediabetes, que es una o ambas de las alteraciones en la glucosa sanguínea según la glucosa normal en ayuno o intolerancia a la glucosa, también sea por intolerancia a la glucosa. La diabetes tipo 1 y 2 se diagnostican de la misma manera con parámetros de diagnóstico casual de una unidad y una glucemia, puede ser con una glucemia plasmática en ayuno de 125 miligramos entre decilitro, o una glucemia a las 2 horas después de la carga oral de 75 gramos de glucosa disuelta en agua, y tiene que haber una unidad de 200. La diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28 del embarazo, y los parámetros son: en ayuno una unidad de 95 miligramos por decilitro a la hora, una carga de, tiene que haber una unidad de 180 miligramos. En el caso de los signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, los signos pueden ser: 1, que esto se da en la etapa infantil o juvenil de los 4 años hasta los 30 años. Esto, el peso corporal no tiene que ver con que el niño sea o no obeso, puede ser un niño muy delgado. Existen partes del diagnóstico diferencial que también es notorio mencionar que es un debut. En el debut tienen un inicio agudo o subagudo. Esto puede ser que inicie día, puede ser detectable en días o semanas. En cuanto a la histología, los niños puede haber insulinitis, debutan con esta. Esto se debe que ser presente en el 50 o 70% de los casos en infiltraciones eso se debe por infiltraciones de linfocitos en los islotes pancreáticos, los cuales obstruyen el trabajo de la célula beta. Por eso la masa de células beta es muy reducida, falta de células beta en islotes pancreáticos. Eso quiere decir que, pues, que es posible que no haya producción de insulina. Y algunas complicaciones que se pueden dar comúnmente en estos niños rápidamente son muy frecuentes, son macrovasculares y microvasculares. Esto puede ser que sean desde en el pequeño adentro dentro del ojo, o macrovasculares tan grandes como un daño al corazón en un órgano, directamente un órgano diana. El único tratamiento que es, pues, un tratamiento con insulina. Y respecto a la inmunología, es una falla endocrina, puede haber fallas de tipo endocrina debido a la enfermedad de Asimo, por ejemplo, es una ETA. Respecto a los síntomas, hay polinuria, hay somnolencia, polidipsia, letargia, cetosis, que esto la induce a la émesis, desequilibrio electrolítico. Digo, es comprensible la forma como se describen las imágenes, como el caso de la polinuria, que es muchas ganas de orinar; la polidipsia, muchas ganas de beber; el desequilibrio electrolítico es una gran pérdida de electrolitos. La cetosis, pues, es un tipo de vómito, es el vómito finalmente; y la letargia, pues, estar todo lento al momento de actuar, muy cansado, ser muy lento. La somnolencia, pues, está en un sueño constante, tipo crónico. Signos y síntomas de diabetes mellitus tipo 2. En este caso, el peso corporal, pues sí tiene mucho que ver. Comúnmente son personas obesas, y 8 de cada 10 son obesos comúnmente. Esto se puede dar en las edades después de los 30 años en adelante. Hay casos infantiles, pero son
muy poco comunes, aún así existen. En el caso de su debut de es insidioso y interno, o sea, silencio y oculto, no es muy notorio al principio. Es una de esas enfermedades que de repente no hay mucho que notar hasta cierta etapa ya que hay un daño muy largo. Respecto a la histología, ellos no sufren de insulinitis, es rarísimo que haya, es solamente la diabetes tipo 1. Y en cuanto a las masas, las células beta está conservada, solamente que hay un daño muy grande, pues entonces puede ser que no haya una masa adecuada de células beta donde esto ayudan a la repartición y la creación de la insulina. Y respecto a la inmunología, es raro que haya alguna enfermedad crónica que ya esté ahí afectando. También eso solamente se da en el caso de que hubiera una gran falla y falta de insulina. En el tratamiento estos no dependen de insulina porque se puede llegar a la combinación de hipoglucemiantes y la dieta. Muchos casos llevar una excelente dieta puede evitar también un tratamiento saturado de medicamentos. En los síntomas, ahí sí es más notorio la pérdida de peso. La polifagia, que es muchas ganas de comer, la polidipsia, mucha sed, la letargia, cansancio muy lento o lentitud para actuar, la somnolencia, ese cansancio crónico que se tiene, y la poliuria. Para entender la fisiopatología de la diabetes mellitus, primero voy a explicar que el nivel, en el caso de ser una persona normal, cuando hay un nivel alto de glucosa, no necesariamente que sea una persona que no sea sana, el páncreas va a primero vas a agregar su insulina por las células beta del páncreas. Las células diana, toman, de ahí las células diana que están en los diferentes órganos que necesitan, que dependen de la insulina, van a tomar esas células, la insulina, y la van a llevar a los órganos, y de esta manera la glucosa en sangre se restablece. En el caso de que fueran niveles bajos de glucosa, el páncreas segrega glucagón, que son las células alfa. De ahí se van al hígado a descargar la glucosa en sangre, y de esta manera se vuelve a restablecer la glucosa en sangre. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, hay una predisposición genética o puede ser aparición de antígenos de la membrana celular o diversos factores ambientales, como en el caso de que hubiera un virus o algún tipo de enfermedad que generara esto. Y para esto, en este caso, entonces en la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas no producen insulina, o sí, pero de muy mala calidad, por ende los receptores no la reconocen. La reacción autoinmune del cuerpo destruye estas células beta porque no son de la calidad necesaria. Es por eso que a esto se les llama insulinodependiente, porque dependen completamente de insulina. Ellos no pueden estar sin aplicarse insulina. Esto genera respuesta autoinmune que destruyen células beta y la gliconeogénesis de las células alfa. En el caso de la diabetes, eso también se debe a que se genera una respuesta autoinmune que destruye las células beta y afecta la glucogenólisis de la célula alfa. En el caso de la diabetes tipo 2, se ven aspectos como la obesidad. En la obesidad, el aumento de las citoquinas proinflamatorias más ácidos grasos, este exceso de grasa es una de las afectaciones por las cuales la insulina no funciona de manera adecuada. Esta grasa obstruye el trabajo de las células beta y el bloqueo de la cascada de señalización de insulina como una elevación prolongada de la insulina, que no deja de haber una gran cantidad de insulina trabajando. Esto también se nota cuando aumenta la glucosa en sangre, el páncreas segrega la insulina, pero el receptor de insulina no la capta porque el receptor no la reconoce. En la diabetes mellitus, el GLUT4 no se abre porque la insulina no es captada y el receptor por el receptor, y esto es lo que llamamos una resistencia a la insulina. A continuación, se habla sobre el tratamiento de la diabetes mellitus con hipoglucemiantes orales. Estos solamente son usados para diabetes tipo 2, pero cuando el paciente
no haya conseguido el control metabólico con tratamiento diabético. Son 4 los tipos de hipoglucemiantes orales: sensibilizadores de la insulina, biguanidas, sulfonilureas, inhibidores del alfa-glucosiladas. El grupo de las glitazonas, que son risoglitazona y pioglitazona, son sensibilizadores de la insulina. Las guinidas es muy común, la metformina. Es la única en este grupo que se utiliza en la práctica clínica y mejoran la resistencia a la insulina. Estas, por desgracia, han llevado un muy mal uso para gente para hacer tratamientos dietéticos, llamados así de alguna manera, de manera coloquial, para bajar de peso, lo cual después genera un daño metabólico y sí podrán generar una diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. Sulfonilureas estimulan la secreción de insulina y estos pueden ser como la glibenclamida y la glipizida. Las inhibidores de alfa-glucosiladas, la más conocida, la carbosa, es la utilizada y inhiben la acción y estas inhiben la acción de las glucosidasas que desdoblan los oligosacáridos en monosacáridos, y esto para una mejor absorción en el intestino delgado. El tratamiento de diabetes mellitus con insulina. Recordemos que los pacientes de diabetes tipo 1 dependen exclusivamente de la insulina para sobrevivir. Bueno, el tipo de administración que debe hacer es con una inyección subcutánea, y la insulina debe inyectarse en grasa subcutánea, no en la piel ni en el músculo, para que ésta haga una mejor reacción. Estas, para mejor absorción y velocidad, deben de inyectarse en el abdomen, como se señala en el diagrama que está aquí. En los brazos y cara externa, la velocidad es media para la absorción de esta. En los glúteos de la parte superior es lenta y muy lenta alrededor de los muslos. Se puede administrar en pautas de 2, 3 o hasta 4 dosis, dependiendo de las indicaciones del médico, del paciente o el tipo de insulina. El tratamiento de diabetes mellitus con el tipo de insulina. La de acción rápida o acción corta se usan para controlar las elevaciones súbitas de glucosa, la insulina NPH, que con duración más prolongada, y controlar los niveles de glucosa en ayuno y permiten el control de la glucosa en ayuno, y sus niveles en sangre son más estables, por lo que pueden aplicarse una vez al día y producirse menos variación en los niveles de glucosa. Esas son las de acción larga. Estas pueden bueno, son de 24 horas, de hecho. Las de acción corta pues se usan para las personas que de repente tienen que ya comer, y 15 minutos después de esto, estas se pueden usar, y ya que sus picos son muy cortos, ¿no? Entonces duran muy poco tiempo y tienen que estar trabajando en el momento que el paciente o el individuo está alimentándose, para no afectar en el caso de que empiece a generar glucosa y esta necesita la insulina para trabajar y no generar algún daño en la persona. Claro que habrá otras, por ejemplo, como la arginina, que esas son de acción larga y esas pueden trabajar durante todo el día. Son de 24 horas, o sea, no tienen un pico como en el caso de las insulinas NPH o las regulares. No, las